Fernando Kettel, ¿sí? Sí. Correcto. Entonces, sí. no trabajamos Sí. juntos. No, ya no vamos a trabajar juntos. Ya, lo único que te voy a pedir para que no me armen despelote en la cosa, póngame, voy a suponer, vos, Fabiola, vas a hacer el grupo Guajojo B y el otro va a ser el Guajojo A, ¿de acuerdo? Nada más, ¿de acuerdo? Si no es un despelote esta cosa, ¿no? No puedo estar más planillas y cosas por el estilo entre medio, ¿correcto? No me pongan otro nombre ni cosas por el estilo. De ahora en adelante, por otro lado, el nombre de Guajojo no han presentado ningún trabajo ahora, ¿no es cierto? No se ha presentado ningún trabajo. ¿Ya? Guajojo, Agua B, no hay ninguno de los dos. Chapulín ha presentado como canción urbana, pero no lo voy a poner como Chapulín, lo voy a poner como Guajojo A. Así lo voy a mostrar. ¿Cómo? Ya, por eso te estoy hablando. Vos te de último. Guajojo A, por favor, ¿ya? Voy a poner acá Guajojo A y ahí queda. Y Guajojo B no presentó, ¿de acuerdo? Nada más. Solamente para el tema de control, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado, obviamente que acá nos ha partido por el eje en la anterior semana que tuvimos ese tema del receso el día del Día del Maestro. Por esa razón que no terminé de corregir a los grupos de energía, beta, cielo y cielo, los tres grupos, no se terminó de corregir. Entonces voy a corregir ahora primero a ellos y después voy a corregir a este listado que estoy teniendo aquí. En este listado es lo que me voy a valer en la semana de corrección. La prioridad de corrección es este listado que tengo de hoy día, que he nombrado Sol, Luna, Área 51, WX, DICI, Energía, ERA, Singapur y Guajojo A. Son los grupos que yo tomo como orden para corregir entre hoy día y mañana. ¿Listo? Pues evidentemente, como estamos teniendo un poco de situación. Pero antes de que aquello, diga. Una consulta, no hay posibilidad de que yo pudiera cambiar mi tema porque desde un principio quería hacer el tema habitacional, pero en coordinación con mi compañero hablamos de revitalización y yo me estoy replanteando de nuevo con el tema de habitacional nomás. A ver, primero te voy a ubicar qué grupo sos vos. Guajojo. Ya, vos estás con el tema de revitalización urbana de distritos, ¿no es cierto? Yo a estas alturas del campeonato, ¿listo? Yo cambio de tema y ya no los acepto prácticamente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya hoy día vos no tenés ya entrega, ¿no es cierto? No tenés entrega. Y la anterior clase, vamos a ver si estabas con Guajojo, ¿se corrigió Guajojo? ¿No se corrigió? ¿Presentaron o no presentaron? Presentamos, pero tenía mucha falencia. Presentaron, ¿listo? Ahí está Guajojo, está un desastre, de hacer todo, dije yo. ¿Listo? Presentaron, lo voy a tomar como si presentaron la anterior semana, ¿listo? Pero esta semana, ¿no es cierto? Ya en tu caso no estás presentando nada. ¿Qué pasa yo con el tema? Este tema del marco teórico se acaba y muere. ¿Cómo se llama? Esta semana, con la cuestión que haga ahora, se acaba todo. Porque yo desde el lunes que viene, yo estoy entrando ya con la entrega. Para el lunes ya tengo que entregar parte del marco real. Entonces, por esa razón que para mí el tema está dado ahí. En cierta forma, el tema de la corrección de ahora, por ejemplo, ya no está Ríos en esta semana como ingreso. El tema está ahí. Si querés cambiar de habitacional, te cambias habitacional, pero el tema es, ¿le das alcance a la cosa? Pregunto. ¿No es cierto? Sí, arquitecto, yo le doy alcance. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a tener que cambiar esa cosa de Guajojo, la letra B, y lo voy a tener que poner arriba, donde están los habitacionales, perdón, te puedo ver un poco como un grupo más habitacional. ¿Listo? Entonces creo que eso es un poco la situación planteada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muchas gracias, arquitecto. Bueno, entonces, insistía un poco acá que el tema de las correcciones está dado un poco con este sentido. Vamos a tratar en lo posible de que este orden se mantenga, como correcciones y todo. Y bueno, y muchas cosas van a quedar en el tintero de corregirse. ¿Ya? Yo tengo que seguir con el avance para el lunes ya con el marco real. No puedo quedarme, si se quiere, estamos ya 14 de junio y estamos quedando prácticamente a un mes y medio de lo que significa terminar las clases, ¿no es cierto? Estamos acabando, o en 2 meses a reventar, pero esto tiene que andar. Entonces creo que lo máximo que voy a tener es la entrega de toda esta cosa terminada y para el lunes ya tiene que haber situaciones del marco real.
Entonces creo que ahí va un poco el tema de la tarea que tienen que tener ustedes como entrega. No, ya lo que quede por remanente de arreglar el marco teórico, yo los voy a dejar abierto, ¿no es cierto? Y bueno, y vamos a echar una revisada después generalmente a la cosa y decir, señor, usted no tiene la parte del nivel del marco teórico y está ahí atrasado y voy a poner una crucecita ahí, marco teórico no está resuelto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tómense el cuidado de poner todo el día para lo que tengan que hacerse, ¿ya? Porque en muchos casos yo he corregido la anterior semana, he dicho, rega todo que estamos del enfoque. Estoy viendo los trabajos de diseño, de la carrera de diseño, y los chicos están muy bien, inclusive en temáticas que no tenían mucha bibliografía, y están enfocando muy bien el tema conceptual. Este tema es fundamentalmente verificar bien el tema conceptual para cada cosa. Insisto, que el tema del proyecto 1 es un tema del examen de defensa del proyecto de grado, porque gran parte del proyecto de grado se centra en las preguntas en un 70% en el proyecto 1, ¿no es cierto? Y los tipos se esmeran en preguntarte cómo dimensionaste, por qué hiciste, por qué no hiciste, etcétera, etcétera. Muy pocos entran ya al diseño mismo del proyecto en arquitectura a resolverse, ¿no es cierto? Pero normalmente las preguntas se centran un poco en el argumento del porqué de las cosas del proyecto. Entonces, tanto el tema, y fundamentalmente en esta parte del marco teórico, ¿no es cierto? ¿Cómo, por qué dimensionaste, por qué elegiste, cuál es el problema, cuál es el objetivo? Todo ese tipo de cosas son preguntas importantísimas en el tema del proyecto 1. Entonces, creo que en ese aspecto tiene su importancia, no es a cumplir por cumplir, pero tengo que tener las cosas muy claritas como idea y no olvidarme, ¿no es cierto? Para que después no me estén pisando la cola en el examen. Entonces, con ese entendido, arrancamos con los chicos que faltaban en su momento, que eran del Centro de Agroindustria, Energía, Beta y Cielo, que son los últimos que faltaban la anterior semana para terminar de corregir. No pude darles una clase extra porque yo también estaba muy reventado con ocupaciones de ustedes mismos, porque estuve buscando mucho más material para poder apoyarlos. Quedé en subirlos, lo tengo listo para subirlos, lo único que tengo que tener un poquito de tiempo para subir al Google Drive, que lleva su tiempo para subirlo. Pues para tener el material un poco de consulta y poder tener un poco en ese aspecto. Bueno, vámonos al tema que nos ocupa entonces y vamos acá a tesis. Y voy a ver un poco entonces de más atrás, el 9 de junio o el 8 de junio, al grupo Energía. Vamos a ver cómo lo están enfocando. Estoy en el tema de 14 horas, 9 de junio. Estamos viendo el grupo antes de jóvenes. Vamos a ver. Grupo Beta está y el grupo Lobo Laura, ¿ese es el grupo de agroindustria? Sí, arquitecto. Ya, perfecto. Entonces, les encargo que siempre me pongan el seudónimo y el nombre del tema, que es lo más importante en la presentación del arquitecto. Ese es el anterior, hemos corregido en base al anterior grupo que corrigió y sí, hemos subido hoy día. Dice, Energía ha subido para hoy día, dice, ¿no es cierto? Sí. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, así es. Ya, bueno, entonces vamos a corregir el de hoy día. Entonces, subamos un poco arriba, está en el número 6. Para mí es muy sencillo el corregirlo con seudónimo. Acá está el grupo Lo ubico rápido. Con nombres me pierdo enseguida. Encima son 2 y tengo 150 alumnos en total de alumnos entre todos los talleres. Bueno, vamos a ver un poquito acá cuál es tu enfoque de la introducción a lo que estás viendo. Bolivia cuenta con una diversidad de recursos naturales, una gran heterogeneidad entre agricultura rural y agroindustria y unas grandes limitaciones. En cuanto al transporte, economía y escala de tecnología. Por ejemplo, tengo La Paz y todas las propiedades y de producción que tengo en cierta manera. Me parece muy bien este enfoque, del tema de la producción, porque en realidad es el tema de la producción a nivel nacional primero, como introducción, y cómo se va repartiendo un poquito el tema de que los grandes elementos de producción están dados, fuera de lo que significa. Si le sacamos los minerales a lo del occidente, los tipos no producen nada. Cochabamba hoy en día, que era el granero de agricultura, no produce ni para ellos ahorita en este momento. Están dedicados al narcotráfico prácticamente, ¿listo?
Y las únicas zonas que producen son estas zonas de Santa Cruz y la parte del Chaco y el Tarija y toda esta parte de los valles mesotérmicos. Entonces creo que es aquí este panorama de hincapié en producción agropecuaria, de cierta manera, planteado acá. Y me parece muy bien el enfoque bajo esa situación de teñir un poquito la temática en este sentido. Vámonos un poco al tema de lo que significa. Vos has puesto aquí introducción. Acá, antes de meterte a conceptualización, yo tengo que entrar a la parte histórica, ¿correcto? No puede entrar la conceptualización después de esto. Fíjate vos tu orden, ¿no? Necesito tener el índice de la cosa que hemos hablado. Primero introducción, luego la parte que significa la historia de toda la parte de los antecedentes, si se quiere, históricos, nacional, mundial y regional. Entonces tiene como segundo punto. Esta conceptualización me lo lleva, por favor, a otra hoja. Esta no es la hoja que corresponde. Y numere las hojitas. Póngale un número 1, póngale un número 2, así respectivamente, para que tengamos el orden. ¿Listo? Está bien su graficación, el tema de su expresión de memoria descriptiva está muy bien, ¿no es cierto? Está como corresponde hacer una posición de no solamente tirar las fotos y se acabó la historia en orden, me parece perfecto, ¿no? Entonces, vamos un poco entonces al tema de que hay unas cositas más que vos estás nombrando, que lo voy a agrandar la imagen para poderlo ver más clarito y lo podamos un poco observar más en este sentido. Listo. Insumos agropecuarios, centros de acopio, está correcto. Todo este tipo de explicación está bien. No voy a hablar de la conceptualización, voy a hablar directamente de la parte de la historia muy rápidamente. Y somos nomás una situación a nivel, esto es a nivel nacional, puede ser, histórico nacional. No tenés el tema del histórico. Arquitecto, en la parte final no pude adjuntarlo en esa parte, pero está en lo último, el mundial. Tienes que hacer con orden, mamita, ¿no? Si no, no funciona este negocio. ¿Estamos de acuerdo? Este es el nacional, voy a demorar un poco. Este es el regional. Y vos me decís de último, está esta parte de acá. Tendría que hacer esta, la segunda lámina, ¿correcto? Y así básicamente, si vos te das cuenta un poquito en el tema de producción en sí mismo, el mundo ha producido siempre, desde la época de siempre, ¿no es cierto? Pero donde se ha acrecentado más las producciones y las necesidades ha sido a partir de la revolución industrial. Entonces la revolución industrial marca fundamentalmente una posición muy clara. No es que a partir de la revolución industrial, más bien ha aumentado la producción rural a través de maquinarias. Hoy por hoy ya no, antes se hacía todo a mano, la parte de la producción agropecuaria, agricultura y demás cosas. Hoy por hoy se está haciendo todo con máquinas, ¿no es cierto? Automáticamente todo con máquinas. Entonces, esta situación es fuerte. Hay que hacer mucho hincapié en el tema de hoy por hoy. Hasta el día de hoy vamos a tener grandes zonas de grandes producciones de soya, grandes producciones de otro tipo de ¿cómo se llama?, de agricultura, y la misma ganadería y los demás rubros no solamente ganadería, sino la parte de ovinos, de la parte de los, ¿cómo se llama?, de los cerdos y de todas esas cosas, toda esa producción que voy teniendo muy grande, pollos y demás cosas, tengo una producción muy fuerte en todas las cosas, en todo el mundo, en la parte agropecuaria. Entonces, toda esta posición aquí y su situación agroindustrial viene muy a partir de la mano de la parte de la revolución industrial. Hay que hacer mucho hincapié en esta zona, que esta zona cambió el mundo, aquí cambió el mundo, y sigue cambiando más todavía porque la cosa se está mecanizando cada vez más, ¿no es cierto? Ya antes se cortaba la caña a manopla, ¿no es cierto?, a machete. Hoy por hoy es con máquina, ¿no es cierto? Y así respectivamente. Vamos a ver un poco los grandes sembradíos, las grandes fumigaciones, las grandes cosechas que se hacen todo con máquina. Esas fotos hay que adjuntar acá, un poquito en lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio de la historia de la agricultura y la agropecuaria en sí mismo, en la agroindustria, tiene mucha fuerza a partir de esa cosa. Bueno, este mismo concepto lo tengo que manejar a nivel nacional, y donde se maneja, y ahí tengo que hacer un poco bien concreto, ¿no es cierto?, en el tema de la parte boliviana, que a nivel de Bolivia hemos sido dependientes de la minería toda la vida, y la parte que comienza recién con una agropecuaria más intensa, si se quiere, ay Dios mío, me salí de acá, ¿por qué me salí? Entonces, hace que yo tengo a partir más o menos, si se quiere,
supongamos, de la parte de los años 60, que Santa Cruz empieza a despegar, recién ahí se comienza a hablar de una agricultura más de producción masiva, hasta de exportación con el azúcar y demás cosas. Antes no exportamos absolutamente nada. Hoy en día todo el occidente no exporta absolutamente nada casi de agricultura, muy poca cosa con relación a los montos que tenemos de exportación en la actualidad de todo el oriente boliviano. Entonces, esto tiene que estar muy clarito, ¿no es cierto? Y con un mapa regional, inclusive, que es tu mapita ese que has puesto aquí, ¿no es cierto? Entonces, toda esta zona recién comienza a partir de los años 1950 y se refleja un poco en la historia de Bolivia, estas cosas. Abre un poco con esa óptica, si quiere, haga un poco la síntesis de la parte nacional. En la parte regional, que es ahí donde viene, nosotros fuimos un pueblito miserable, ¿no es cierto?, hasta los años 50, 60, y a partir de ahí era un pueblito de carreta que producíamos y sacábamos los productos a través de las carretas. En el momento que se hacen los caminos y se hace un poco más de migración, automáticamente esto queda una situación hasta el día de hoy. Entonces, marque ese cambio en el tema fundamentalmente de la agricultura y la ganadería hasta el día de hoy. Muestre fotos en lo que sea en este aspecto. Muestre el cambio en esta zona de lo que significa 50, 60 adelante hasta el día de hoy. Estamos hablando de 60 años, 70 años, 60 años. Entonces, esos 60 años es más fuerte que toda la historia de atrás. Entonces creo que ahí tengo que hablar muy claro en lo que está pasando hoy en día. Si vos has tomado este enfoque de agroproducción, ¿correcto? Entonces creo que ahí en esta parte histórica lo tengo que referenciar un poco ahí. Vámonos a la conceptualización, vamos un poco aquí. Y un poco lo que tengo que ver es lo siguiente. Tengo un poco, esto es importante, producto, mercado y consumo, ¿no es cierto? Creo que ese es un poco el triángulo importante de lo que tenés que hacer, ¿ya? Entonces, entre medio, el consumo se va dando al tema de dos aspectos. El tema, si se quiere, local, el tema, si se quiere, de los centros urbanos que tengo entre el momento, o puede ser en su momento también el tema del consumo a nivel internacional, lo que tengo para exportación. Entonces, primero hay que ver un poco el tema de la producción, las zonas de producción y las zonas, si se quiere, de los mercados, que son las partes que estás ofertando estos productos y el consumo. Entonces, creo que acá es importantísimo tener, que es lo que estoy viendo aquí, la actividad económica que consiste en la transferencia de intercambio de bienes o servicios entre personas y entre otras de la economía, que es el comercio, ¿no es cierto? Se lo dice entre comerciantes y individuos que se encuentran en el mismo país y que funcionan dentro de las mismas reglas. Exterior. Tenés el comercio exterior y el comercio interior, ¿correcto? Y tenés un poco la producción, tenés un poco el mercado donde estás ofertando y tenés el consumidor que ya está consumiendo. Entonces, creo que acá tengo un mercado interno y un mercado externo. El consumidor también puede ser externo e interno, ¿correcto? Y la producción, que son zonas, que son de producción de distintos grupos entre medio. Estos tres elementos están un poco formando ahí, pero tengo que ver la conceptualización ahora entre medio, ¿correcto? ¿A dónde me voy a dedicar en el fuerte que estoy haciendo? ¿Me voy a meter a la producción? No. Me voy a meter en sí mismo ¿cómo se llama? A la parte aquí viene un poquito la palabra que se llamaría la comercialización, ¿correcto? La comercialización de las cosas en su momento que necesita formar un mercado. Pero ¿cómo puedo yo hablarte un poquito que esto no solamente es producción de agricultura, sino que tengo que darle un enfoque en cierta manera que estas cosas, estoy teniendo más bien un enfoque más bien de producción, una serie de insumos entre un momento que precisas, desde semillas, desde agroquímicos, desde gente, desde maquinaria, desde este tipo de cosas para hacer la producción. Acá tengo un montón de rubros y una vez que estoy produciendo, he producido, entonces ahí recién voy a entrar al tema de comercialización. Entonces acá requiero tener insumos de producción y luego tengo que sacar mi producción. Entonces tengo que insumos de producción y producción, ¿no es cierto? Bueno, y ahí viene un poco la cosa planteada de lo que estamos significando. Creo que el enfoque más bien viene en el tema conceptual de la agroindustria, viene a marcar un poco estos dos rubros. Yo creo que manejaría en un mapa, si querés un poquito, hablándote bien y pronto, en un mapa, dibujo aquí un poquito el círculo, en un mapa que es la zona de producción, ¿no es cierto? Muy fuerte. Entonces, ¿cómo te puedo marcar como gráfico el tema conceptual? Vamos un poco a irnos de acá y nos vamos a ir un poquito a esta cosa, que lastimosamente tengo que usar un poco un mecanismo distinto, porque si no, no voy a poder entender en lo que estoy haciendo. Vamos a hacer
graficación muy rápida porque la computadora ahorita es la única pizarra que tengo, la parte del programa, ¿listo? Si no, no voy a poder explicarte como gráfico. Entonces, lo que yo quiero es un poco, vamos a agarrar un legajo cualquiera. Listo, me voy a ir acá. Estoy metiendo un grafiquito que lo vamos a poco plantear. Estos son distintos apuntes que también como pizarra he hecho acá para otra materia, ¿no es cierto? Hemos marcado un poco aquí. Y la idea un poco es esta. Yo tengo una zona de producción determinada, ¿ya? X, ¿ya? Tengo otra zona X distinta. ¿Listo? Epa, debías haberme reproducido el doble. Ahora sí. Ahí tengo el doble. Y tengo otra zona, más o menos para que vos me entendás. ¿Listo? ¿Cuál es un poco la idea? ¿Listo? Estos son centros de producción. La producción tiene dos elementos, si se quiere. Uno es el tema de insumos y otro tema es el tema ya de la cosecha, si se quiere, o lo que tengo que ofrecer para la venta. Y entonces ahí voy teniendo hacia otro centro, que va a ser los centros en cierta forma, que es aquí donde viene un poco el elemento principal que me va a tener un poco una posición más clara de decirte, señor, tengo esta zona que va a ser un poco el centro, los centros urbanos en cierta manera. En este caso, alrededor de estos centros de producción, yo tengo un centro urbano importante, el caso de Santa Cruz. Y tengo una ida y vuelta, ¿no es cierto? Tengo una ida y vuelta plena, si se quiere, planteado. Vamos a ver si puedo manejar un poco esto. No lo marca bien. Vamos a ver si lo marco. Lo tengo. Tendría que marcar. Acá está, este de acá va a ser mejor. Este y tengo este. Pero está muy chiquitingo. No importa. A ver, ¿lo puedo hacer más grande? No. No, está muy chiquitingo. Entonces tengo que configurarlo de otra forma para que me marque la misma flecha. No importa. Pero lo que veo hoy un poco es que esto va teniendo una ida y vuelta plenamente. Un gráfico. Y los voy a poner estos con un color un poco. A este le vamos a poner un color fuerte. Le voy a decir, señor, acepte este grosor. Listo, le vamos a poner un rojo. Listo, y tengo la flecha un poco ahí y tengo este otro. Y le voy a poner el azul, tal vez una cosa entre medio. Listo, como gráfico, ¿ya? Y también le vamos a poner el color fuerte. Y tengo aquí la cosa. Entonces, la flechita va uno aquí y otro va para este lado. El que va para este lado significa que los insumos nacen un poco del centro urbano hacia este lado. ¿Listo? Y así repetidamente tengo esa dependencia, en cierta manera, haciendo en este sentido el tema de decir todo este concepto, si se quiere, voy teniendo, a ver, vamos a ver, un ratingo, tengo el giro, sí, a partir de aquí, ahí, y le digo, señor, ahí tengo la cosa, ¿no es cierto? Entonces tengo las flechitas ida y vuelta, entonces voy completando el dibujo, acá pongo el centro urbano, en este caso el centro departamental, como tema conceptual, ya que tengo las zonas de producción. Uno son los insumos que voy teniendo de los centros urbanos hacia acá, que me van dando semillas, maquinarias, mano de obra, todo me van dando de aquí. Y de otro lado yo voy dando la producción hacia estos lugares, ¿correcto? Entonces, un poquito el gráfico conceptual es esta cosa. ¿Qué está sucediendo entonces? Ahí va a salir como gráfico este punto que es para mí importante. Esta cosita, ¿no es cierto? Lo vamos a poner como dato importante, sólido. Marcate como un rojo, ¿listo? Ya, esta es la zona que tengo aquí. Entonces, esta zona la voy a tener siempre en todos los lugares, ¿correcto? Como gráfico. Estos son los centros de comercialización, en cierta forma, que estoy planteando para que esto tenga, que es una ida y vuelta. Entonces, esto es un poco lo que estamos queriendo hacer. Este es el tema conceptual de tu proyecto. ¿Me dejo entender, por favor? Sí, arquitecto. Ya, entonces este grafiquito te lo voy a poner un poquito acá, lo vamos a llevar, te lo voy a poner al WhatsApp ahorita mismo, y para los grupos que están, con los dos grupos que tengo, por favor, se referencian un poquito a esta cosa, ¿listo? Vamos a llevarlo, si se puede, un poquito más a la izquierda, ¿está bien? Un poco más,
para sacar la foto, ya le ponen los nombres, pero la idea conceptual es esa cosa, como gráfico. La idea, insisto, haga la síntesis, en cierta manera, de su trabajo ahí. Lo vamos a agrupar. Lo agrupo. Que no se pierda y le vamos a decir, señor, haceme de una vez la exportación ahorita al WhatsApp, imagen file. Tengo que cambiar esto a JPG, la otra, y pongo el tema de bien compresión. Acá, tamaño final, color correcto, aceptar, 10 centímetros, listo. A ver, la cosa que está ahí, creo que está más o menos ahí, ¿no es cierto? Mi grafiquito es ese, para que tengas una idea, hacemos un render, le digo, graficame esto, y que se va a llamar esto, ¿cómo se llama? Agroproducción, ¿cómo hemos llamado? No, agro, justamente lo que es comercialización del agro le voy a poner acá y nada más, listo. Bueno, en general, para tener un poco, estamos haciendo en el escritorio, y listo, y se guarda ya, listo, me voy de aquí, le voy a salvar esto, vamos a resolver un poco esto, y le salgo, por cualquier cosa lo voy a dejar abierto. Acá está la cosa, y le digo WhatsApp, grupo de tesis, acá entre medio, y llévamelo la cosa. Listo. Este grafiquito, abrímelo. Listo. Bueno, ahí lo tenés un poco en el tema de la idea. Entonces, esta cosa, por favor, ya ustedes lo representan. Ambos grupos pueden coincidir con el tema conceptual, no pasa absolutamente nada. ¿Listo? En absoluto. Grupo energía. Entonces, este tema conceptual me lo realizan un poquito ahí para que no haya esa confusión. ¿De acuerdo? Y ahí le metas fotos, le metas cosas como corresponda, y creo que ahí tenés el tema de la producción, el tema de lo que corresponde, de maquinaria, todo ese tipo de insumos, todas esas cosas vas marcando. Entonces, el tema conceptual estaría dado ahí. Vamos al tema un poco de lo que es el problema, ¿listo? Tipología de mercado, no me interesa todavía esta cosa. Tipología de mercado no me interesa. Y tengo que ver el problema. ¿Dónde está el problema acá? ¿Dónde está el problema? Delimitación del problema tampoco. Tengo que definir un poco el problema. No hay identificación del problema. Tú estás trabajando una metodología. ¿Está ahí, arquitecto? ¿Ah? Acá tengo conceptualización. Acá tengo historia. Acá tengo tipologías de mercado que puede ser como un rasgo general. De igual manera, mercado aquí, ¿no es cierto? No hablo del problema, no identifico. Está más abajo. Arquitecto, está más abajo. Acá está, ¿listo? Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No es cierto? Ahí está un poquito el tema. Y nos vamos a centrar un poquito ahora. Puedes hablar desde Bolivia, en cierta manera, que este gráfico un poquito, los centros de producción, ¿no? Yo creo que me voy a marcar más al área regional ahora, ¿listo? Hemos detectado en el plano principal, hemos dicho, señor, nosotros somos los principales productores de todo, ¿no es cierto? Con este gráfico es primero, y de ahí me centro a la parte regional, ¿correcto? Y la regional, lo voy a decir, señores, tengo 3 zonas, dibujo el departamento, tengo 3 zonas productoras muy fuertes, ¿listo? Tengo lo que corresponda. Y tengo el centro urbano más fuerte, que es, de cierta manera, está Santa Cruz, está Montero, que es una situación estratégica, si se quiere, un poco ahí. Pailón también puede ser estratégico, y lo mismo pasa un poco acá con el tema que puede ser la parte de Samaipata, que es un poco el filtro de los valles mesotérmicos, en cierta forma, como 3 puntos, un poco de primer filtro, si se quiere, de acopio, en cierta manera. Entonces, ese grafiquito lo tengo que ver acá en el problema, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy a ver que la ciudad de Santa Cruz no posee ningún centro de comercialización y agroindustria de apoyo en ninguno de los 3 lugares. Ahí manejo la posición del radio de Santa Cruz, hablo del planito de Santa Cruz y voy a poner cómo está regado por todas partes. Enfóquele fotos, lo que corresponda, donde están las maquinarias en una avenida toda improvisada, todas las cosas entre medio. Y ganadería, no hay ninguno que ponga ganadería, por decir una cosa, en su momento para hacer. Por ejemplo, donde se caracteriza muchísimo, por ejemplo, es en Buenos Aires, que son centros productores
mundiales sobre de ganadería. Y los tipos, todos los días de Dios hay remates. Y los tipos tienen unas ferias en las rutas ahí entre medio y tal lugar, feria norte, feria sur, lo que fuese. Tienen un lugar de remates de ganado. Hay gente que viene, que está en el rubro del ganado, que va y compra vaquillas recién en su momento, para poderlas engordar, o tiene que buscar un macho, o un macho, un toro, tiene que buscar una oveja, un ternero, o lo que corresponde al tema porcino, van consiguiendo ya para poder llevar, para poder criar, como pueden ser pollos, gallinas, y también los insumos. Entonces, todo esto ese es un poco el enfoque, ¿no es cierto? De que hoy por hoy está todo mimetizado en el tema urbano. Todo ahí puedes marcar un poco sobre las norte, todas las pollerías, insumos, venta de lo que corresponde, está marcado acá todo, alimentos, lo que hace. Entonces, creo que eso es lo que estoy viendo, que no existe una concentración, que no existe, está viendo una atomización general de lo que... Ese es el problema, que la zona de producción, en la parte que corresponde al tema urbano, no tiene organizado absolutamente nada. La gente está incierta, ¿no es cierto? Cuando vos tenés organizado todo en un solo lugar, no, maravilla total. Acá llevo mi producción, de aquí llevo los insumos, de aquí hago una ida y vuelta total, ¿no es cierto? Eso es mi proyecto. Mi problema está dado ahí. Entonces, en la parte fundamentalmente de concentrar en la parte urbana y concentrar un poco los servicios y la parte de oferta de cosas en lo que corresponda. En este momento no existe. Hay una especie de automización, una situación de desperdicio de esfuerzos, en cierta manera, que es un poco el problema que tengo en los centros de abastecimiento en general, ¿no es cierto? No vamos al tema de mercado ni de abasto, no voy a ese aspecto. Yo voy al aspecto más macro a la cosa, ¿no es cierto? Para poder hacer a nivel de industria en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, creo que el mercado es más para consumo de la población. No, lo que estoy hablando son a consumo inclusive de industria. Voy a suponer que yo llevo maíz y hay un tipo que fabrica alimentos para maíz. ¿Dónde lo compra? Lo compran en estos centros, ¿no es cierto? Es posiblemente para que eso también provea a muchas industrias que voy a tener en el parque industrial de alimentos, lo que fuese, voy teniendo en estos centros la copia de lo que estoy haciendo. Entonces creo que la escala del trabajo no es una escala de una visión de mercado de ciudad, de mercado mayorista de ciudad. No es esa escala. Es una escala de un centro de abastecimiento para las otras industrias de procesamiento. Eso es lo que quiero un poco más referenciar. Creo que en ese aspecto, no solamente en el tema de lo que yo produzco, sino también de lo que la producción precisa. Preciso tractores, preciso determinado tipo de maquinaria determinada, bombas y lo que sea. Todo eso lo consigo en estos centros, todas esas cosas lo consigo para que yo pueda llevar al campo. ¿Listo? Todo lo que son las maquinarias y herramientas y todo lo que corresponda al tema de producción que estoy haciendo, lo consigo acá todo, ¿correcto? Tanto lo que yo traigo como lo que yo necesito para producir. Ese es el concepto un poco del problema que estoy haciendo acá. ¿Me dejo entender, por favor? Entonces, por favor, eso hay que revisar un poco y expresar más el gráfico. Vamos a la delimitación del problema. La delimitación del problema, no sé qué pasa con esto. Se colgó, no sé qué ha pasado. ¿Qué dice aquí? Vamos a suprimir esto. Parece que es el internet. Hola, chicos, ¿me entienden? ¿Me escuchan? Sí, arquitecto. Sí, no sé qué ha pasado con mi negocio acá. Acá está un poquito. Parece que se ha colgado un poco el tema de mi. Estamos viendo el grupo energía, ¿correcto? Entonces vamos a volver a abrirlo, ya. En este sentido. Entonces creo que ahí falta un poco de limitación del problema, lo que corresponda. Bueno, entonces, estamos hablando en el tema del problema, ¿correcto? Y estamos hablando un poco el tema de ahora de limitación de tu problema, de tipología de mercados. Entonces creo que acá vamos un poquito a hablar dónde está tu limitación del problema. Conceptualización, esto es introducción, centro de la agroindustria, esto es la parte histórica. No hablo de las tipologías, ¿no es cierto? No estoy hablando de las tipologías, que es otra cosa. ¿Listo? Estoy hablando de limitar el problema. A ver, delimitación del problema, ¿listo? Tengo que marcar un espectro yo, de una escala.
Y mi escala, insisto, es a nivel regional, que es aquí, vuelvo el grafiquito de nuevo, de marcar otra vez ese grafiquito que hemos hecho al ratito por WhatsApp, y marco que mi delimitación del problema está marcado a un nivel de los 3 centros de producción, si se quiere, fuertes que tengo. Entonces, yo tengo grupos, en cierta manera, en este caso está la del grupo Luna, creo que es, ¿no es cierto? Sí, un grupo Luna, que también tiene el mismo tema. Agarrar la parte norte, agarrar la parte hacia Pailón, vos agarrar la parte que viene de los mayos mesotérmicos. Es indiferente, pueden agarrar cualquier tema de cualquier ubicación, ¿no es cierto? Es indiferente la posición que se tenga que hacer. No va a diferir el proyecto de uno al otro, no va a diferir en programa, va a ser los mismos requerimientos, porque las mismas cosas son en agropecuaria. En cierta manera, solamente la posición estratégica de la ciudad, de los orígenes que tiene la zona de producción, está abocado más a la zona A de producción, a la zona B de producción o a la zona C de producción. Mi análisis, un poco de limitación del tema, es cualquiera de las 3 zonas. Usted lo enumera las 3 zonas de producción, así, con nombre y apellido a cada una de las cosas y qué produce. Entonces, ahí digo, este es mi espectro de la situación, de insumos y de producción. ¿Listo? Ahí se refiere directamente a la limitación del problema. Bueno, de ahí vengo un poco de limitación, la justificación de la cosa, ¿no es cierto? ¿Dónde está la justificación aquí? No tengo justificación. No. Hay justificación, no me hagan perder el tiempo si no hay. No está la justificación, ¿listo? Falta la justificación. Hay un desorden en su metodología, por favor, tienen que ordenar todo, ¿no es cierto? Y vamos a ver un poco lo que vos hablás acá de las tipologías, que te veo 2, 3 hojas en diferido a la parte de tipología del mercado. Entonces estamos hablando un poco de mercados en sí mismo, distintas formas de tenerlo correcto, ¿no es cierto? Distintas formas de comercialización en sí mismo, de lo que vean ser las escalas de comercialización. Todo el rubro de mercados urbanos es un rubro, una escala distinta, que no es a lo que estamos manejándonos. Lo estamos manejando a un nivel de producción, de productor y posiblemente a fábricas de procesadoras de alimentos o de cosas entre medio, ya sea de, voy a suponer, el frigorífico, la fridosa, ¿no es cierto? Fridosa se agarra y tiene que consumir de distintos tipos de abastecimiento de ganado, ¿no es cierto? ¿Cómo hace tal vez en su momento? Va y compra estas ferias, tal vez que compra, ¿no es cierto? Porque necesita tener siempre una producción continua y así repetidamente. O tenés vos, por ejemplo, no solamente Sofía, tenés entre medio Sofía, que entre medio también tiene en su momento que proveerse de ganado, de pollos, de la parte porcina, de lo que sea, para sus embutidos, sus carnes, sus cosas. Entonces tiene, además, ellos no tienen granja. Los de Sofía no tienen granja, por decirle una cosa. Los de Sofía tienen un montón de gente que le provee los pollos, ¿no es cierto? Y los pollos pelados, inclusive, ya van directamente a la fábrica, o lo que corresponda, o en su momento cerdos que te producen un tipo de cosas. Entonces, ese elemento de la relación a las fábricas, caso Sofía, caso Fridosa, caso fábrica de alimentos balanceados para los alimentos que se proveen de toda la parte de lo que significa la ida a Camiri y toda esa zona que son productoras de maíz en su momento, toda esa gente va a aprovisionar posiblemente a fábricas de procesamiento de alimentos porque significa la parte porcina para los pollos, no van directamente al consumidor, al pollero, van directamente a hacer ya alimentos bien controlados en lo que corresponda. Entonces, creo que esa relación es lo que a mí me interesa mostrar en las tipologías que tengo que hablar acá. No la relación del mercadito de venta de productos de hortalizas y en cierta forma planteado acá en su momento. Yo necesito planear. Es un rubro, la parte de frutas y verduras es un rubro, pero también es otro rubro importante lo demás entre medio, ¿no es cierto? Entonces creo que la soya no se vende en el mercado, ¿no es cierto? La soya viene a producir de otra forma, ¿no es cierto? Entonces, y así repetidamente. Entonces creo que esto tengo que hablar un poco bien claro. Hay rubros que, por ejemplo, son para industrias muy grandes, caso de la caña, caso de la soya, etcétera, etcétera, que tienen otro tipo de almacenamiento y demás cosas, pero a su vez tienen un montón de insumos, desde maquinarias, desde las plantaciones que tienen agroquímicos, tienen toda una serie de cosas. Entonces es una relación, una escala totalmente industrial el tema de las tipologías que tengo que hablar, ¿no es cierto? No me refiero más a ese tipo de aspectos del tema enteramente. Es un rubro de la parte, insisto, de lo que es alimenticia misma de la parte urbana, pero lo más fuerte se ha dado en otro sentido. Nos faltaría un poco la justificación y ver un poco el objetivo, ¿no es cierto? Ver un poco acá está el objetivo general
El objetivo general, ahí están los marcados, hay que ser un poco más específico esto, marcar un poco los centros de producción. Este grafiquito que te he marcado hace rato expresa más que este gráfico. Entonces, por favor, creo que esto tengo que tener el objetivo general, generar estos centros que tengan que tener un sinnúmero de cosas y específicamente espacio, comodidad, infraestructura, facilidad de acceso. Entonces son los objetivos específicos que van a dar un poco la posición de lo que estás teniendo acá. Creo que esto es muy sencillo armarlo en este aspecto pecuaria, agricultura. Son los dos rubros fuertes que estás usando. ¿Listo? Y tenés la industria. El otro tema es la industria. Entonces, las tres cosas manejan un poco todo este tipo de las ferias en su momento planteadas. Industria, agricultura, pecuaria. ¿Listo? Lo que estamos hablando. Esos son los tres grandes grupos que tengo, que estas industrias están todas en la ciudad o están en Guarne, que también es una parte urbana, ¿no es cierto ya? O algún otro ciudad que tenga alguna fábrica entre medio. Creo que el fuerte está dado ahí. Todo está colocado, todos los productores de bovinos, porcinos, está fuera en las zonas de producción. Las frutas, hortalizas, tubérculos, cereales, y acá faltaría un poco el tema también de la soya, de la caña de azúcar, un montón de cosas. Que tengo que poner que lo que produce, no solamente, estas son las frutas, si se quiere, en cierta manera, que son las que más vemos, pero también producimos mucho más cosas, ¿no es cierto? Que tengo que tener acá planteado como tal. Entonces, este análisis un poco de la parte de lo que significa, estas cosas tienen que estar un poquito en la parte misma de la conceptualización, ¿correcto? En la conceptualización tienen que marcar estas cosas. Y también en las tipologías tienen que marcar estas cosas. Entonces creo que ahí es donde estoy teniendo un poco más. Hay mucho desorden metodológicamente. Por favor, me agarran ese tema. Todos son el grupo energía. Pongo acá ya el negocio de haber corregido y haber corregido acá el puntito. Vamos entonces al grupo beta, que es la guardia, de habitación de la guardia, beta. Seguimos un poco con esto, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, energía, y estamos poniendo el grupo beta. No, esto estaba antes, tengo que irme mucho más abajo. Beta, está aquí este beta, Nacional de la Guardia. Esto está hecho el 7 de junio. ¿Puede ser? No hay ningún otro archivo más beta, ¿no? Por favor. No, aquí es el único. Ya, tenía que haber un poco visto esto, no haberse quedado solamente en el enunciado de la cosa, pero es cierto, espero que ya esta cosa esté ya en su sitio. Bueno, un poco acá, vamos a ver un poco tu introducción, hay que ver un poco siempre el primer grafiquito es el tema de la parte de su índice de la cosa, de las etapas que tengo que tener, ¿no es cierto? Que no puedo entrar directamente a la introducción, tengo que hacer un poco el tema de índice de acá arriba, cómo es el orden de las láminas inclusive, entonces estamos un poco teniendo ese aspecto. Pero vamos un poco a analizar un poco lo siguiente. El concepto de la guardia, ¿no es cierto? Obviamente tiene que ver con el tema urbano de toda la ciudad y todo el crecimiento de la ciudad en sí mismo como metrópoli. Entonces yo creo que el gráfico, antes que este gráfico, es un poquito el gráfico de la metrópoli que tengo que hacer un poquito como tal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que te pregunto, ¿por qué entras directamente a introducción y vas a la conceptualización? ¿Cuál es un poco la situación planteada? Aquí hay una cuestión de orden, ¿no? Entonces, la introducción es una cosa, ahí lo suelto, esta conversación viene posterior a la cosa que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y tengo recién esto en la parte posterior, y esto les he hablado un poco en el tema general en sí mismo. Este es el mundial, y no hay el nacional, no hay absolutamente nada regional, ni cosas por el estilo, ¿no es cierto? Está quedando demasiado incompleto, lo veo demasiado desordenado, ¿no es cierto? Y este es un análisis, en cierta manera, vamos un poco a referenciarlo directamente. Está lo que están haciendo la guardia, están haciendo otros haciendo porongo, ¿no es cierto? Y un poco es la explicación de decir un poquito de esta forma, ¿listo? Vamos un poco al tema de esta cosa. Esta cosa voy a poner acá y me voy a reducir un poquito y voy a hablar un poco más en función a lo siguiente, porque esta cosa hay que explicarlo de esta forma, no lo puedo explicar hablando, porque no me vas a poder entender.
Ya, a ver, vamos a poco acá. Si puedo más bien salirme de esto y voy a poner Google Maps. A ver si puede salir algo. Google Earth. Tal vez que este puede ser un poco más para poder visualizar. Pero ¿cómo entro acá? Ahí está la cosa, ¿no? Versiones, recursos. Tengo que ver un poquito más de recursos, versiones, en general. Ejecutar este. Vamos a ver si este me da. ¿Listo? Espero que me sirva. Si no, voy a tener que cambiar un poco. Entrando más por el tradicional. ¿Listo? No sé si funciona igual que el otro. Acá está un poco la cosa. Vamos a mover un poco la bola. Ahí está un poco nuestro terráqueo. Lo vamos a ampliar. Listo. Hermosa la vista. Mira que es hermosísima esta cosa. Google Earth. Acá el codito. ¿Se acuerdan que les hablé del codito? Esto es Santa Cruz. No hay cómo perderse en el territorio. Cuando lo ves este mapa, este brazo que tenés todito, ¿dónde está Santa Cruz? En este codito. ¿Listo? Es un poco el ombligo de Santa Cruz, prácticamente es el codito. Entonces, difícil es un poco. Entonces, si les conté en algún momento el tema del viento, el viento viene por este farallón acá, y la dirección del viento frente al norte, hay que ver un poco el tema del norte, viene un poco esa inclinación. Ahí está el viento. Y si vamos a dar cuenta un poco el tema de la zona eólica que tenemos aquí, que es las lomas de arena, ¿no es cierto? Ahí está Santa Cruz. Está generándote básicamente esa zona. Ahí está teniendo Santa Cruz. ¿Ya? Y ya está. Ahí fíjate, acá hay una direccionalidad. Esta direccionalidad del viento es justamente lo que genera las lomas de arena. Ahí están las lomas de arena. Estas son las lomas de arena. Esta es la dirección del viento. ¿No es cierto? Esta es la dirección fundamental del viento de Santa Cruz, ¿no es cierto? Bueno, un poco al margen. Pero ¿qué es lo que está pasando en este plano que es muy, muy importante en lo que estamos viendo? Y vamos a ubicarlo. La guardia está aquí. Porongo está al frente. Casi más o menos el emplazamiento queda acá. Que esta mancha de aceite, porque he agarrado una mancha de aceite, empezó a desparramarse. Cada vez se desparrama más. En cambio, estos van decreciendo, si querés, como posición clara, el tema de la guardia, como introducción. Entonces, esto está decreciendo porque le voy alimentando más bien más aceite aquí. Voy tirando el aceite aquí para que esto crezca mucho más en su momento. Voy decreciendo, Porongo y la guardia van decreciendo y van sumándose a esta posición. Entonces, hoy por hoy ya no pasa eso, la rama urbana prácticamente se ha unido, ahí lo tengo a Doña Guardia, ahí lo tengo a Don Porongo, Chiquitengo, ahí quedaron, ¿no es cierto? Y sin embargo, la Villa Simón Bolívar, que es más, que pertenece a la Guardia, es más grande que la Guardia. Todo el Urubó, toda esta zona, esto es una aberración tremenda, el tema de la cosa, de este Urubó y esta cosa que está viendo aquí, que frente a lo que es Porongo, que es este puñetito, ¿no es cierto?, es miserable en superficie. Entonces, ya estas cosas quedaron prácticamente en un decrecimiento. Lo que estamos creyendo nosotros es, en cierta forma, estas son, la gran ventaja de estas zonas es que son autónomas, tienen su propia, si se quiere, sus propias autoridades, sus propios impuestos, sus propias cosas, cosa que cualquier zona que tenga fuera del cuarto anillo, como la Villa, el Plan 3000, son dependientes de la burocracia del municipio de Santa Cruz, no son autónomos. Por eso es que el tema de la si se quiere, del atraso que tiene esta zona, es precisamente por la dependencia que tengo acá. En cambio, acá tengo la gran virtud de que soy autónomo, puedo tomarme decisiones como yo quisiera. El gran drama de estos, en ambos casos, cada uno tiene su propia particularidad, obviamente desde ya, es así a grandes rasgos, voy a suponer rápidamente el tema de la introducción.
Una ciudad que ha crecido en función a la conexión hacia lo que significa la carretera antigua a Cochabamba. ¿Qué pasó, pero, con esta posición de la cosa? Agarró y la carretera comenzó creciendo alrededor de la carretera, si se quiere un poco la guardia, fue expandiéndose ahí, pero desde el punto de vista de funcionalidad, es una aberración tener una avenida de autopista por el centro y el corazón de un centro urbano, como está pasando, que no es el caso de La Guardia, digo el Porongo, que es muy distinto a Porongo, ¿no es cierto? De todos estos pueblitos, del Torno, el Santa Rita, entonces son pueblos que están prácticamente atravesados. Y esta cosa lo hace inviable como situación de crecimiento normal urbana. Hace que estos pueblos estén prácticamente partidos en dos, como el muro de Berlín, ¿no es cierto? Y cuídate mucho que no te atropellen cualquier rato. Vas a ver siempre en esta ruta un montón de perros muertos, un montón de gente que se hace atropellar. Si viene de la noche, en su momento ya oscura, viene un vehículo con alto tráfico, un camionero con arena, demás cosas, provoca accidentes, totalmente inviable, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto correcto, no es cierto? Entonces, el concepto correcto posiblemente sea, voy a decirte un poco acá y voy a ir un poco como ejemplo. Tengo Santa Cruz, tengo Don Montero, que vive aquí en su medio. También Montero tiene el mismo drama, que tengo que hacer una circunvalación para darle la vuelta porque lo atraviesa. Warnes también lo atraviesa, han hecho una circulación, pero lo atraviesa. El ideal es este otro de aquí. Ahí lo tengo a la señora Buenavista, donde está Buenavista, donde la carretera, es tangencial. Pasa por un lado la carretera, no se mete en cierta forma a Buenavista. Y bueno, maravilla total, el pueblito queda intacto, ¿no es cierto? Tiene su acceso aquí, su salida por allá, ¿no es cierto? Mismo Samaipata está quedando con la misma posición, ¿no es cierto? Samaipata, vamos a verlo, y vamos a ponerlo acá, está San José, Santa Rita del Torno, nos vamos a ir a Samaipata rápidamente, subimos los cerros, ¿y dónde está doña Samaipata? Martín Marquesa, vamos a achicar un poquito. Agua Blanca está por aquí tiene que estar, donde Samaipata. Acá está Samaipata, ¿listo? Está Jorochito. Samaipata está aquí arriba, ¿listo? Entonces, tengo toda esta planicie y llego al Tarumá. Desde aquí comienzo a subir, me voy subiendo y vengo aquí. Y me voy a venir a Samaipata, que es lo ideal, la posición de Samaipata. Es un hoyito, ¿no es cierto? Ahí está un poco Samaipata. Tiene esta loma acá entre medio, tengo esta serranía acá en el frente, la carretera viene acá, hay muy poca edificación a este lado, pero el fuerte, la población está dado a un costado, y el crecimiento se hace este faldón a este lado. Acá están las ruinas, si no estoy mal, las ruinas están por aquí. Voy un poquito más saliendo y salgo un poco, creo que está aquí las ruinas, no sé dónde están las ruinas. A ver, ¿dónde están mis ruinas? Esta es la ruina. Acá está la ruina. Hay un camino, el carretero. Si no estoy mal, esta es la ruina, ¿no? Ustedes me corrigen. Estas son las ruinas de Samaipata. Pregunto. No dice. Bueno, no importa, al margen del asunto. Esto me sirvió del tema. Acá está el fuerte de Samaipata. Acá está un poco la subida al fuerte. Ahí está la cosa. Acá está arriba el fuerte, ¿no es cierto? Entonces, estamos un poco viendo el tema de las ruinas de Samaipata. Sube. Acá está el monasterio, acá arriba. Este es el fuerte. Acá está el fuerte. Voy a achicar un poquito. Está viniendo aquí el fuerte. Entonces, bueno, y Samaipata está un poco a este lado. Entonces, Samaipata es privilegiado igual que la Buenavista. En estos casos, voy a un poco refrescarme bien. ¿Dónde está Santa Cruz? Ya me perdí. El Piraí. Vamos a achicar un poquito. Subimos un poco más acá. ¿Dónde estoy? Sigo achicando. Santa Cruz de la Sierra. Me salí un poco, me perdí el mapa. Listo, y ahora sí. Entonces, en la introducción, yo tengo que indicar un poco que hoy por hoy la metrópoli, es el plano de la metrópoli, que significa que la mancha de aceite se los comió todito, ¿no es cierto? Ahí tengo un poco la telaraña de la araña, empieza a comérselo todito esto. Ahí lo tengo Cotoca, ya queda ahí marzo, Cotoca. ¿Dónde está Cotoca? Campanero, Cotoca, está por aquí. Y si nos damos cuenta,
doña Cotoca, y esto Cotoca, acá está Cotoca, fíjate, prácticamente abrazado, ahí entre medio. Ya esta carretera y está toda una sola posición. Fíjate cómo expandió Cotoca. Entonces, esta cosa ya cada vez es menos, si se quiere, menos campo de producción. Todo esto es urbano, ¿no es cierto? Y está viniéndose un poco y se lo va a absorber todito a la parte de lo que significa Cotoca en sí mismo. Como lo está absorbiendo Guarnes, ¿no es cierto? Y Guarnes, en su momento, todo el aeropuerto está satélite, mira, el satélite más grande. Esto es satélite, ¿ya? Y Guarnes es chiquitengo, Guarnes, mira, de que chiquitengo Guarnes, y fíjate el tamañazo que es el satélite mismo. Al frente, inclusive el satélite, toda esta parte que han llenado ahí. Entonces, un poco el panorama es que, en cierta manera, han quedado inmersos estos pueblos ya en la telaraña marcada un poco de lo que es el crecimiento de Santa Cruz. Entonces, han tomado ustedes un poco este tema, en el caso de La Guardia, en el caso de Porongo, que tiene otra vocación diferente, que el pueblito urbano tiene un valor importante, ¿no es cierto? Tiene un valor importante por su historia, por su centralidad, por su municipio, por todo lo que vos querrás, pero va a pasar un poco con el tema de que tengo que ordenar un poquito esta cosa, porque al final de cuentas, esto ya no pertenece a La Guardia, esto pertenece a la mancha grandota de lo que significa, en cierta forma, la urbe de Santa Cruz, en cierta manera. Esto depende mucho del trabajo de esta gente antes del trabajo de Warner. Entonces, mi ciudadcita, tengo que revalorizarlo sobre lo que tiene armado, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, tengo que ver un poco que esto no tiene un orden urbano en el tema más que una cuadrícula que tengo en sí. No tengo vías principales, vías alternas fuera de la carretera. Exceptuando la carretera, ¿qué más tengo? No tengo más nada. Tengo una subida acá a las antenas de lo que significa un poco más allá y acabó la historia, ¿no? Entonces, creo que el tema da fundamentalmente en ver que esta cosa sea algo mucho más amigable. Esto es más o menos como decirte en tamaño 4 distritos en cierta forma, ¿no es cierto? Y eso hablando de bien y pronto, fíjate vos que tengo cada distrito, tengo que tener más o menos unas qué sé yo, una unidad vecinal tiene 100 hectáreas. Esto es una unidad vecinal. Son 4 unidades vecinales a reventar 6 unidades vecinales que no haga más que un distrito. El tamaño de esta cosa es un distrito de Santa Cruz. Entonces, eso es muy simple de ordenarlo. Lo único que tengo que hacer es simplemente, posiblemente, reubicar esta carretera, que este sea elemento troncal un poco del elemento estructurante de esta ciudad, lo que voy a tener, y desviar la carretera posiblemente por aquí, ¿no es cierto? Para que no entre, como en el caso de Buenavista y lo que significa inclusive tema de Jamaipata. Entonces, y además que este contenedor me sirva de protección ecológica al tema de la costanera. Entonces, esta costanera la tengo que ver aquí y ver un poco ahí. Primer punto. Y a partir de ese punto, este estructurante, empiezo a normar que estas 4 unidades vecinales que te voy a tener acá, cada uno tenga sus áreas verdes, sus áreas de densificación, su situación de interfase de comercio. El comercio ya está planteado aquí, más puede haber una troncal más en otro sentido. Entonces, tengo que ver un poco la remodelación de 4, 5 o 6 unidades vecinales como planteo en sí mismo. Sin romper la trama urbana, solamente cambiando el uso del suelo, generando más áreas verdes, generando un poco más de densificación, que tenga calidad de vida acá tan igual o mejor que en Santa Cruz, porque acá no tengo tanto hacinamiento como Santa Cruz, y creo que hoy en día replantearse vivir en La Guardia es de prácticamente bajarse del sillón a toco. No, tiene que ser al contrario, más bien tengo que venir con una mejor calidad de vida a vivir en estas zonas. Y la idea de esta revitalización es justamente darle una calidad urbana de primera en este tipo de centros que para mí tienen mucho más calidad de vida que lo que significa cualquier zona degradada que tenga acá. Cualquier zona que venga de esta zona, que no son independientes, que son dependientes de la burocracia, de lo que significa el otro, esta zona tiene mucho peso. Hablo lo mismo para la gente de La Guardia, que está aquí entre medio de Porongo, mejor dicho, que Porongo tiene una vocación totalmente distinta, ¿no es cierto? Porque en verdad tengo la carretera y si te das cuenta, tiene un acceso por aquí, muy lindo, que es vos lo pavimentás esta cosa y queda mejor que este acceso que viene del lado del Urubó. ¿Listo? El tema del Urubó tiene una particularidad importante por su vocación que va teniendo, de este recorrido, que es totalmente turístico, ¿no es cierto? Y de las urbanizaciones que vienen acá.
tiene otro concepto distinto, pero Porongo tiene su propio encanto, como son las zonas que estoy teniendo aquí. Vamos a suponer todo lo que significa el torno, toda esta cosa, si vos te das cuenta un poco como idea urbana, al margen de revalorización, esta es una culebra, es una serpiente, esta cosa urbana, ¿no es cierto?, que va desde el Tarumá un poquito más allá, desde la Angostura. Todo esto alrededor del río es toda una serie de poblados y situación de gente que vive en todo esto, uno al lado del otro. Ya no es solamente el torno se junta con el otro. Toda la mancha urbana está, mira, está continua, ¿no? Está continuo todito. ¿Ya? Y es la carretera que los va uniendo. Pero tienen un poco, fíjate vos que aquí hay una cosa bien clarita, como agarrar un cuchillo. Esta cosa es la serranía. Esto impide que la gente suba hacia arriba. ¿Listo? Y el otro limitante es el río Piraí, que va viniendo acá. Pero la gente, ¿qué ha hecho? Ha construido todos sus centros acá, sus viviendas, sus cosas, y toditos estos cruzan el Piraí. Toda esta zona, si vos te das cuenta, la parte de lo que es el entorno y demás cosas, todo esto es lleno de sembradíos, de lo que significa frutales, un montón de plátanos, un montón de cosas que están teniendo de producción acá, ¿no es cierto?, en su momento. Esta es un poco la subida a la ida al tema del Jardín de las Delicias, donde está el salto de agua, que es hermosísimo, lleno de ríos, toda esta zona es hermosísima, es una preciosura toda esta cosa. Estas son zonas vírgenes, en cierta manera, de apoyo. Todos estos tipos están teniendo su producción aquí. Toditos cruzan acá. Acá le han hecho un puentecito en el torno, que es lo único que está. El Piraí es más angosto en esta zona y queda la cosa planteada. Entonces, esa situación hace que esta cosa es un poco el elemento principal de toda esta gente que viene. El primer elemento de conexión con la ciudad de Santa Cruz es esta cosa. Entonces, de aquí es un poco el nexo, lo que significa lo urbano grandote a la otra parte de allá. Y sin embargo, si yo le voy dando calidad de vida a esta cosa por la vegetación, las serranías que tiene, la sube y baja que tiene, la orografía y demás cosas, y hago muy bien implementado esto, yo te aseguro que da más gusto vivir acá que en la Villa 1 de Mayo o en la Plan 3000, que toda una inseguridad tremenda. Entonces, esta es la calidad de cosas que queremos buscar nosotros. Porongo tiene la misma situación, es decir, un poco ese aspecto de lo que vamos un poco a ver. Entonces, esta situación de Porongo con este tema de la cosa tiene otra situación, otra connotación de tener un poco una vida urbana cruzando de primer nivel, ¿no es cierto? ¿Ya? Y teniendo centros con todos los abastecimientos, la cosa que puede tener, como acá tengo mercado, acá tengo un montón de servicios, hay hospital, hay todo. Decime si aquí hay otra cosa. No, aquí no hay nada. ¿Listo? Solamente casas y calles, casas y calles, casas y calles. No, acá, como ser autónomo, tengo todo. Tengo mercados, tengo escuelas, tengo, ¿cómo se llama? Lo que nombraba hace rato, ¿no es cierto? Bancos, tengo todo. Lo mismo pasa en Porongo, como es un pueblo autónomo, también tiene sus cositas entre medio. Entonces, este es un poquito el punto, desde el punto de vista geopolítico, de que estas cosas tienen su importancia y su situación de planteo. Entonces, lo que hay que agarrar es con un concepto enteramente de revalorizar su trama urbana, donde el elemento principal se maneje bien las rutas de alto tráfico, se maneje bien el tema de la ruta, en este caso, planteada así. Entonces, creo que ahí viene un poco la cosa acá. Entonces, en este momento no tiene incentivo venirse a vivir a La Guardia, pero con una revalorización posiblemente van a haber fábricas por acá, van a decir, gente va a preferir vivir acá que vivir en Santa Cruz. Yo voy a tener mi trabajo tal vez en la cervecería que tengo acá entre medio, ¿no es cierto? Tal vez también por la cervecería por acá, pero vivo mejor acá en La Guardia que en este tugurio que tengo acá, que tengo que trajinar con un tráfico terrible. Cuando uno viene de Argentina, el tramo de entrada está dado por esta carretera que está teniendo un poquito, lo vamos a ver aquí, estamos en La Guardia un poquito, ¿dónde está el camino? La carretera, ya me he perdido, ¿dónde está la carretera? ¿Listo? Está Peji, Aguasis, Pedro Lorenzo, está por aquí la carretera. Acá está la carretera, esta es la carretera, ¿listo? Ahí está la carretera. Pedro Lorenzo, y entra acá, entra la trama urbana. Bueno, yo llego acá enseguida, acá está un poco la curva importante después de Pedro Lorenzo, y voy teniendo un poco la curva aquí. Hago la curva, y emplazo. Esta es la curva, acá está el trío del tren. Entro la vuelta, entro rapidísimo, vuelvo, ¿no es cierto? Ya.
y llego a este punto, ¿listo? Desde aquí hasta llegar a la parte del cuarto o tercer anillo, que esta parte de aquí, le tiras media hora por el tráfico, ¿listo? O salir o entrar, esto es un quilombo, ¿listo? Entonces, esta cosa, vivir aquí se ha hecho inviable ya, totalmente inviable, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema de esta situación de estas poblaciones, para mí, yo tengo mucha situación, si se quiere, de tener fe y el argumento para decir, bueno, hay que revitalizar esta cosa, porque yo tengo todos los servicios, entonces, en mi análisis de introducción tengo que hablar un poquito en ese sentido. Bueno, entonces, me dejo entender un poco para los grupos que están con revitalización en tema de municipios aledaños, caso de La Guardia y el Forongo, un poco el argumento que significa hablar de este plano. Este plano es hermosísimo, en cierta forma planteado. Inclusive lo puedes inclinar, este plano. Creo que sí lo puedes inclinar. Hay un 3D entre medio. Ahí está. Ah, bien, con maravilla total. No te muevas mucho. Entonces, ahí está un poco la cosa, ¿no es cierto? Planteado un poco con el tema de lo que estoy viendo en Santa Cruz. Ahí está un poco el Río Grande, ¿no es cierto? Que esto es hermosísimo, este plano planteado, ¿ya? Y cómo viene un poco la posición de Santa Cruz con el Piraí y lo que sea. Estamos un poquito hablando de, vamos a ver un poquito, nos vamos a mover un poco más acá en el torno. Ahí está la cosa. Este plano es espectacular, ¿no? Realmente espectacular. Para poder ver geográficamente lo que está pasando en Santa Cruz. Entonces, la posición de La Guardia un poco está en función a eso y un poco hay que graficar un poco esa cosa. Entonces, esto, bueno, me salió saber de esto y hablamos de lo nuestro. Estamos con el tema del marco teórico. Entonces, creo que acá, en el tema ese de conceptual introductorio, hay que hablar en ese sentido. ¿Me dejo entender un poquito? Por favor. Sí, Arqui, sí. Entonces, te he alargado un poquito para romperte el esquema, ¿listo? Romperte el esquema de lo que estás haciendo, un poco del tema de introducción. Vamos un poco a antecedentes. Los antecedentes un poco está hablando de las explosiones, si se quiere, explosivas de las ciudades a lo largo de la historia mundial, que a través de la parte industrial, de la revolución industrial, comienza a crecer toda la ciudad, manchas de ciudades entre medio. Acá te va a ayudar mucho ese grafiquito que presentó de Santa Cruz, inclusive en la parte regional, en la parte, antes de esto tengo que hablar un poco, este es el mundial, ¿dónde está el nacional? ¿Dónde está la cosa? No hay, ¿no es cierto? No está teniendo ese tipo de expresión. Está siendo muy escaso esta cosa. Tengo la introducción, tengo el histórico mundial, tengo problemas, limitación de problemas. No, esto de acá no funciona, papito. Esto de acá no funciona. Entonces, esto de acá, póngase a trabajar, por favor, que esta cosa no le ha hecho más que abrir 2 hojas y se acabó la historia, ¿listo? Entonces, por favor, revise su tema y este negocio a este ritmo no funciona, ¿listo? Vayan y trabajen y complementen todo. Entonces, creo que la cosa va por ese lado. Grupo Cielo, tema del turismo. Vamos a ver un poquito el tema del cielo. WhatsApp. Tesis cielo. Vamos acá. La Guardia Beta, cielo. Listo. Vamos a ver qué han hecho. Bueno, de igual manera, igual que el otro grupo, tengo que hacer primero el índice, lo que referenta un poco al tema del turismo. Y vamos a ver el enfoque que le ha dado. Bueno, el tema, básicamente el tema de introducción es un poco hablar del ocio, ¿no? El tema de qué es el ocio a nivel mundial, el tema del descanso, la persona no es una máquina, llega un momento que tiene que descansar, el descanso puede tener distintas escalas de forma de hacer descanso, etcétera, etcétera. Ahí un poco va el enfoque, en cierta manera, de lo que es el tema del turismo, así es un ocio organizado en diferentes escalas. Hay turismo de diferentes calibres, en su momento en avión, en buque, en barco, por tierra, en burro, lo que vos querrás, en bicicleta, en moto, lo que vos querrás, de acuerdo a lo que quieras. O si no, te vas a un hotel 5 estrellas o te vas, si querés, a una cabañita, lo que fuese, lo que no fuese. Pero el tema es salir afuera del tema urbano. Fundamentalmente salir del tema urbano. Entonces, huirle al tema urbano. Entonces, hay una especie de liberarse un poco del espacio del terreno urbano, del tejido urbano, e irse en contacto con naturaleza, en contacto con otros lugares distintos. Ese es un poco la ocio de la introducción.
Mundialmente un poco el tema está ahí planteado y sí, yo creo que este tema del ocio se acrecenta muchísimo enteramente a partir de la revolución industrial por el tema del hacinamiento de ciudades y cada vez es peor, ¿no es cierto? Entonces, después de la guerra empieza un poco a mostrar, después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades empiezan a crecer muchísimo y creo que ahí se habla un poco del concepto de turismo de masas, por ejemplo, que era un concepto de que antes era un poco muy limitado. Ya empiezan a aparecer conceptualizaciones de turismo de masa, que significa organizar grupos, sectores y regiones donde pueda hacer un turismo en masa. En el caso de Europa era el Mediterráneo, ¿no es cierto? Entonces toda la parte de la concepción del Mediterráneo, que fue un poquito la primera concepción. De ahí comenzó a fundirse con todo el mundo el tema del concepto de turismo de masas. Entonces, y hoy por hoy ha tenido ya otro recorrido distinto, ya se habla un poco del ecoturismo, se habla de una serie de cosas entre medio, que hay que un poquito hablar en este sentido a nivel mundial. Las tendencias del turismo que han ido cambiando tremendamente. ¿Ya? Entonces, a nivel nacional, todavía estamos en pañales, porque en realidad todo estaba directamente proporcional en el tema de, acá no sé, no lo han completado todavía, no está incompleto, que comienza a partir del turismo, a partir del crecimiento de las redes de turismo, de las redes de, ¿cómo se llama? Camineras y de ferrocarril, que el ferrocarril más bien ha decrecido antes que crecer. Entonces creo que el problema fundamental está dado que los caminos carreteros más bien ha habido un incremento de lo que era antes, o antes no había la carretera a Santa Cruz antigua, después se hizo la nueva, después vino la carretera, qué sé yo, ¿cómo se llama? Yacuiba, después se hizo la carretera al Brasil, después, o entre medio se hizo la carretera hacia Trinidad. Entonces, todo ese crecimiento ha ido, en cierta forma, implementando una situación de descubrir muchas zonas, si se quiere, regionales, y a nivel nacional también lo mismo, ¿no es cierto? Antes no estaba conectado, si se quiere, Potosí, o estaba conectado tal vez Tarija, entre medio ¿cómo se llaman? Las arterias principales del país. Hoy por hoy ya está conectado por varios puntos, igualmente Sucre quedaba totalmente aislada. Entonces, todo este tema de las redes camineras ha hecho que esto ha cambiado a nivel nacional, mucho las regiones de turismo en general en Bolivia, a nivel local. ¿No es cierto? Entonces creo que esta cosa de las vías camineras hay que dar un enfoque un poco al tema nacional. En el tema regional pasa exactamente lo mismo, pero no han hablado absolutamente nada acá. ¿Listo? Entonces creo que lo que hay que ver un poco el descubrimiento de las zonas de las que tengo, en cierta manera, en cierta forma, de las distintas zonas que tengo en la región como potencia, ¿no es cierto? Entonces creo que es aquí donde tengo que hablar un poco de ese tema. Conceptualización del tema de turismo, ¿no es cierto? Vamos un poquito a ver un poco lo que corresponda. Busca un cambio mental, salir de la zona de confort, descanso, de entretenimiento, que sea salida urbana o rural, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente es una especie de, el tema del turismo mismo es una especie de romper la rutina, si se quiere, urbana, ¿no es cierto? Y esa romper la rutina urbana, ya sea a nivel semanal, a nivel, si se quiere, de una vez por año, 2 veces por año, o cada cierto tiempo, en función de lo que sea, es prácticamente una situación. El hombre trabaja para qué, ¿no es cierto? Entonces, como dice, trabajo ¿cómo se llama? Trabajo como negro y descanso como gringo, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese concepto es importantísimo. No solamente trabajar como negro, no descansar nunca, ¿no es cierto? Entonces, el boliviano está acostumbrado un poco a eso, ¿no? Trabajar y no hay ni nada de descanso. Y es por eso que entra un poco unas depresiones muy fuertes a nivel familiar, a nivel personal, porque el individuo no se nutre en cierta forma. En cierta manera, el turismo es una especie de inyección mental, si se quiere, en cada una de las personas con una salud mental. Esto es un ingrediente muy fuerte en la conceptualización. El tema del turismo, a través del turismo existe una inyección fundamentalmente mental, del espíritu, en cierta forma, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es el concepto fundamental del turismo. El hecho del cambio de rutina, el cambio de estrés al salir del tema urbano, me hace un poco ese cambio siempre positivo, nunca negativo, ¿no es cierto? Siempre sumando a más. Entonces, ese concepto de cambio a través de que antes de viajar y después de viajar, ¿qué es lo que pasa con el individuo? Eso es un poco el concepto de lo que tengo que hacer acá con el tema del turismo, ¿no es cierto? Entonces, pues ya viene el tema complementario, hospedaje, gastronomía, transporte, eso viene un poco complementario, pero fundamentalmente la idea del concepto es justamente el generar esa conciencia en la población de que el turismo, el ocio, el descanso, la vacación es un elemento positivo en lo que va a significar el quehacer de cada individuo, cada habitante.
Entonces, esto se hace cada vez mucho más necesario por las situaciones de estrés urbano que uno va teniendo, de trabajo y lo que corresponda. Entonces, uno viene, ustedes están en su momento a un ritmo de la facultad, tienen que entregar más o menos en mitad de agosto, no levantan cabeza todas las noches, todos los días, ¿no es cierto? Tanto el profesor como ustedes, llega la entrega, termino, oye, unas 2 semanitas de descanso, 3 semanitas de descanso, y no desconectados plenamente de la rutina que tenemos, y llego como nuevo, ¿no es cierto? Llego con más ganas para seguir trabajando. Ese es un poquito el concepto del tema de conceptualización, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Ese cargar las pilas, ¿listo? Entonces, tengo que hacer ahora prácticamente el planteamiento del problema. Entonces, primero, a nivel el planteamiento del problema está a nivel de sociedad boliviana, a nivel de sociedad cruceña, a nivel de los estratos inclusive populares, a nivel de los estratos, si se quiere, medios inclusive, la costumbre del viaje, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa cosa está todavía con esa mentalidad de que el boliviano es un esclavo del trabajo, ¿no? El boliviano, porque no vive de un día a día, una especie de que si no trabajo el domingo no tengo para comer el lunes, ¿no es cierto? Entonces, la gente trabaja hasta los domingos porque ahí consigue unos quintitos, porque la gente, en cierta manera, todos no son asalariados, todos son prácticamente subsisten en su trabajo, en sus ventas, en sus emprendimientos, y abriendo el domingo algunos quintos les va a llegar, ¿no es cierto? Entonces, esa mentalidad del boliviano, de clase inclusive media, baja y popular, es una cosa muy difícil de poder combatir, porque las fuentes de trabajo no me dan un poco la situación de decir, señor, puedo vivir sin trabajar el domingo, ¿no es cierto? Entonces, esa situación hace que se generan este tipo de problemas. El problema mayor está justamente en la parte mental de la población, ¿no es cierto? La población que no tiene el ocio, no tiene descanso, es una población enferma, que se va transjuntando a nivel familiar, a nivel de sociedad en sí mismo, las frustraciones, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese aspecto un poco hay que plantear el problema. Es un tema de salud mental, inclusive a nivel poblacional. Y como consecuencia, si se quiere, ese es uno de los puntos. Y segundo, el otro punto es, eso es desde el punto de vista de la población misma, enclausulada, enjaulada en un estrés urbano de 2,5 millones de habitantes, ¿no es cierto? Esa es la primera visión a esa escala. El otro problema está dado que las zonas potenciales de turismo, donde tengo las mejores cosas lindas, hermosas para poder mostrar, están totalmente, si se quiere, abandonadas, porque no tienen un incentivo de crecimiento, no tienen algo para poder tener un poco su desarrollo. Entonces, la situación es de ida y de vuelta, ¿no es cierto? De desarrollar las zonas que están un poco con ese tipo de recursos, de poblaciones, caso de Roboré, caso de Santiago de Chiquitos, caso de Samaipata, caso de las zonas que podamos decir donde están ubicadas, el torno mismo con el Jardín de las Delicias, tal vez entre medio, espejillos y demás cosas que pertenecen al torno y demás cosas, estas zonas pueden crecer de turismo sin problema, pero tengo que tener toda una visión de una situación, de una serie de incentivos para que esta cosa funcione. Esto me sirve para los que están enfermos, ¿no es cierto? Y además yo voy a crecer con estos servicios. Entonces es un trabajo de ida y vuelta de los pueblos con la gente que tiene una necesidad. Yo tengo la medicina, pero no tengo los medios para poder producirlos. ¿Listo? Está enfermo, no tengo las medicinas, porque ¿dónde ir? No tengo dónde ir. Entonces es una ida y vuelta. El problema un poco es una cuestión de usuario y zonas de potenciales de turismo. Entre ambos es una ida y vuelta. El gráfico tiene que estar ahí. Ese es el problema fundamentalmente. No hay redes de turismo, no hay incentivos de potenciar estas zonas, y acá la población no tiene, si se quiere, un poco los lugares donde ir. Entonces es una cosa un poco de ida y de vuelta. Entonces, en otros lugares, en otros países ya está organizado esta cosa. El sindicato del magisterio, el sindicato de lo que fuese, si se ocurre de alguna agremiación que en su momento plantean, ya viene destinado y alquilado un lugar de ecoturismo en tal lugar, en tal fecha. Toda esa gente se va, con todas sus familias se van a hacer ese turismo. Entonces, y tienen un montón de centros, van haciendo una serie de convenios, van haciendo una serie de cosas. Todo el mundo se beneficia. El tipo que hace la vacación, el tipo que está esperándolo para recibirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una situación de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces,
este enfoque tengo que darle ahí. Entonces está faltando acá mucha situación de problema, de justificación, de limitación, etcétera, etcétera. Está muy escaso toda esta cosa, por favor, y creo que esta cosa hay que replantearla. Entonces, chicos, turismo recién está en pañales y por favor no funciona así como está. Falta más de la mitad por desarrollar ahí entre medio en lo que todo está. Me meto ahora de lleno en lo que están haciendo los chicos de Sol en la parte urbana. En la parte de Sol, que los grupos que han empezado primero, es casi habló lo mismo. Vamos a ver qué han hecho, ¿listo? Vamos a ver qué han hecho. Y lo que continúa, lo que está faltando a continuación viene para el día de mañana, por favor. Y vamos un poquito a vernos en ese aspecto. Entonces vamos a buscar el grupo Sol, Bozo, 5 horas, PMX, Mayuco, área 51, marco teórico, grupo Luna, grupo Sol. Listo, vamos acá. Entonces, en Porongo hemos hablado de eso y hay que hablar un poco lo mismo que en La Guardia, ¿no? Espero que tenga un poco más de luces en el tema que corresponde. Entonces, introducciones mundiales, entonces, esta cosa es lo primero que tengo que tener el orden. Si no tengo este orden, no funciona. ¿Listo? Introducción en general, vamos a tomar distintas ópticas. ¿Listo? Plenamente. Acá está hablando un poco de que toda la gente de afuera, de los departamentos de al lado, de las provincias de al lado, todos se vienen al centro de la ciudad. Primero enfoque. ¿Listo? El primer tema de introducción, que es de crecimiento de las provincias y las ciudades que están alrededor, para englosar un poco el tema de la urbe cruceña. Es un primer punto de óptica que tiene como tal, ¿listo? Entonces, creo que acá un poco viene la cosa, la migración, está hablando de la migración, que es un tema de introductorio fundamental que habló hace rato, ¿listo? Que la macro ciudad crece y crece y crece la mancha de aceite, y esa visión del enfoque que le he hablado de la mancha urbana que hemos visto con el Google y demás cosas, casi complementa y define. Está bastante bien en la cosa en ese momento y creo que esto puede quedar con ese enfoque. Los antecedentes es hablar un poco el tema del crecimiento de las ciudades en general con su explosión de distintas formas, ¿no es cierto? Y acá hay que un poco manejar más el tema siguiente, ¿no? De que en cierta manera el crecimiento de la ciudad de Santa Cruz no es único en el mundo, es una cosa común del proceso. Es como decir, bueno, el virus del COVID en todas partes del mundo se desarrolla de igual manera, ¿no es cierto? Entonces hay un procedimiento de crecimiento de este COVID, en cierta forma, cómo se va desarrollando como mancha, cómo va creciendo, y cómo se lo va comiendo las poblaciones lo más cercanas posibles, se las va comiendo. Entonces creo que esta explicación viene a partir de la revolución industrial y ¿qué es lo que han hecho con el tema de los otros países europeos? Es un proceso natural de crecimiento, pero han hecho que cada una de estas zonas sean automáticamente independientes, que tengan su propio crecimiento, que sean su propio centro, que sean autosostenibles en cierta manera. Esa es la tendencia en cierta manera planteada, que no dependan acá del centro, que sean más bien de crecimiento, que son nuevos centros. Como toda célula, uno nace, crece y se reproduce, pero desde el final va naciendo una nueva célula acá, nueva célula allá, etcétera, etcétera, levanta un poco ese contexto. Esa cosa hay que explicar un poco más aquí en los tratamientos mundiales, de que ese proceso de, en cierta manera, no de absorberlo por absorberlo y de prácticamente dejarlo como parte de un satélite de la otra cosa, no es tan así. En el tema de, a ver, un poco acá, está viendo bien claro el tema de la parte del locomotiva, de la parte de los automóviles, los aviones. Esto ha hecho que estas ciudades crezcan en su momento con toda la congestión que tiene en el tema urbano. En la parte nacional, hay que hablar bastante acá en el tema de la migración campo-ciudad, que no habla mucho acá en su momento, y el tema de los efectos que va teniendo los tejidos urbanos y el crecimiento desmesurado. A través de la revolución del 9 de abril, que aquí habla un poco de la relación de migración campo-ciudad, que eso es un poco ahí. Crecimiento del periodo de ciudad está correcto. Este planteo que un poquito el gráfico y se acaba. Vamos un poco al antecedente regional y esto está perfilando un poco lo que es la antes de Santa Cruz y cómo Santa Cruz fue creciendo y cómo en su momento va teniendo lo que es hoy en día esa mancha urbana que tengo acá, este grafiquito, tiene que complementar a esta parte regional, ¿no es cierto? Hemos llegado a esto era antes aquí, ¿no es cierto? Ya, y ahora es esto, ¿no es cierto? Ahora es esta cosa. Entonces eso tengo que complementar un poco en esa parte histórica y esta parte es importante. Ahí está bienísimo. Lo que decía hace rato está bien, sí, está bien el enfoque.
¿no es cierto?, de que está viniendo en su momento planteado, como viene a suceder un poco acá. Entonces, tener un poco ese crecimiento, esta ciudad que está quedando allá, como se entiende la cosa aquí. Bueno, y ahora hay que hablar de Porongo, que les he dicho un poquito ahí, alrededor del problema de Porongo, y en cierta manera Porongo tiene una posición en cierta forma, es un pueblito en cierta forma planteado, porque en verdad no hay un planito acá, tiene que haber un planito. Antes que hablar de esta cosa del tema histórico, tengo que hablar un poquito del planito del río Piraí y de lo que está al otro lado de las ciudades. Por ejemplo, ¿por qué es más grande La Guardia que Porongo? Porque el Piraí no lo dejaba crecer a Porongo, ¿no es cierto? Tenía un límite plenamente ahí. Entonces, lo que estaba del lado del Piraí, de este lado, con la parte urbana, crecía. El otro lado no crecía por el tema del río Piraí. Entonces, ahí quedó chiquitingo el tema de Porongo, una miniatura frente a lo que significa la otra parte. No llega ni siquiera al tamaño de una unidad vecinal. Así viene a ser un poco el tamaño de Porongo, es una cosa que es insignificante, ¿no es cierto? Bueno, un poco vamos acá a la conceptualización referente al tema de lo que significa esto. Está haciendo el tema de la ciudad, que me parece muy bien el enfoque del tema, enfoca como ciudad, porque en realidad Porongo es una ciudadcita, ¿no es cierto? En su momento que tienen que tener cierta calidad de vida, espacios públicos, habitación urbana, estos conceptos están correctos en el tema conceptual. Calidad de vida de ciudad, ¿listo? Bien. Pronto hay otro problema, ¿listo? Problema, muy bien. ¿Qué es el problema de Porongo? Es un pueblito que se está muriendo, que tiene hoy por hoy con un poco de turismo, que le han hecho la carretera y además la gente me espera para que vayan el fin de semana y coman. Pero no es suficiente, ¿no es cierto? Tiene un potencial tremendo, una zona más rica que tenemos al lado de la urbe, en cierta manera planteado. Entonces creo que ahí tengo que ver un poquito, no existe calidad de vida, ¿no es cierto? La gente subsiste como puede y recién cuánto tengo de tiempo de que se ha hecho un poco el pavimento en el tema de Porongo, no data ni muchos años, ¿no es cierto? 1 año, 2 años, 3 años, no data más. Y recién se ha hecho el pavimento de la parte de la plaza de Porongo y sus alrededores, que con muy mal gusto, inclusive, muy hecho a la compollera la cosa, no es como la calidad que tiene Buenavista, tiene otro concepto, ¿no es cierto? Entonces creo que acá el tema de planteamiento del problema de Porongo está un poco en la posición, yo creería más bien un poco de darle una revitalización por su tema estratégico que tiene, ¿no es cierto? Histórico, estratégico y turismo, ¿no es cierto? Entonces el planteamiento del problema que está con un tema enteramente carencia de redes de la parte de todo, total, no es ciudadcita, ¿no es cierto? ¿Quién quiere irse a vivir a Porongo con toda su familia? Sí, tengo que depender de los supermercados que están en el Urubó, tengo que depender de gasolinera que están en el Urubó, tengo que depender de todas las cosas, porque no tiene la subsistencia plena en sí mismo Porongo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es ahí donde tengo que potenciar Porongo con todos los servicios y darle un mínimo de calidad de vida en la parte urbana. Insisto, el drama mayor de toda la cosa, ¿cuál es el problema también que tendría que indicarlo aquí? Con un grafiquito que indique, y les insistí en algún momento, hacer un grafiquito de barras. Ese grafiquito de barras tiene la línea horizontal, donde es el representativo de la barra, y tengo la barra más grande, con 2,5 millones de habitantes, la ciudad de Santa Cruz. Al lado voy a poner Montero, que es la que le sigue Camille. Ahí voy a ver Porongo, que es un pigmeo. Esta desproporción de crecimiento, lo que significa al lado de Santa Cruz, es una barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema está ahí, que no existen ciudades intermedias. El gran problema de la Bolivia de hoy día es justamente que no existen ciudades intermedias. Existen que, debemos suponer que tengo 2,5 millones, al lado tengo una ciudad que tiene 300,000 habitantes, 400,000 habitantes, ¿listo? Que es totalmente autónoma. Lo que estamos buscando es justamente potenciar aquella cosa como problema, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que es una ciudad pigmeo, en cierta manera, al lado de un monstruo. Es uno de los problemas mayores que tiene. Y estando tan cerca, en cierta forma, te digo que tiene el potencial de tener lo que corresponde en este sentido. Entonces, creo que esta cosa hay que manejar un poco con ese concepto, este criterio. El tema de delimitación del problema, estamos hablando un poco de la zona misma, que es una zona muy rica en el tema mismo de Porongo, y el municipio, hay que ver el plano del municipio de Porongo. Hay que hacer un poquito el plano del municipio de Porongo, ¿listo? Hay que manejar un poquito ese tema del municipio, no hablar solamente de la localidad de la ciudadcita de Porongo, hay que hablar de todo el tema del municipio mismo como tal,
para que podamos un poco explicar en este tema como delimitación del problema. Justificación del tema, entonces hay muchos valores, muchas cosas. Hoy por hoy está muy disminuido Porongo, a tal punto que inclusive, ¿no es cierto?, le han dado tanta la fuerza a Porongo, que Porongo tiene su autonomía, bien, pero no es más que cruzo el puente del Urubó y ahí al lado donde está el supermercado existe ahora todos los servicios habidos y por haber de la alcaldía de Porongo. Para que no vengan hasta Porongo, todas las oficinas de Porongo lo han llevado ahí. En cierta manera lo han trasladado. Me parece una barbaridad esa cosa. Si lo que tengo que hacer es potenciar Porongo con su propia actividad, inclusive política, económica y lo que corresponda. Hoy por hoy está funcionando Porongo. Esa también es parte del problema. Uno de los problemas es justamente, que sigo siendo un satélite del monstruo que significa Santa Cruz de la Sierra. ¿Listo? Entonces, la delimitación del problema hay que ver un poco ese tema, que es la jurisdicción misma de Porongo mismo y la potencialización que tiene que hacerse. Justificación del tema significa que esto es una zona que tiene una vocación muy fuerte, agropecuaria, en el nombre de agricultura y la parte de pecuaria en sí mismo, todo lo que significa producción de varias cosas. Y además, el otro ingrediente más fuerte que tiene es el tema de turismo. Un turismo que es inmediato a Santa Cruz. Y el elemento fuerte que tengo es justamente estar prendido al río de Piraí, ¿no es cierto? Entonces, ese Piraí que puede darle mucha fuerza al tema de la situación de Porongo y la relación con la urbe de 2,5 millones de habitantes. Entonces, puede ser un lugar muy importante en este sentido. Objetivo general, potenciar Porongo con una concepción de turismo y agropecuaria plenamente en lo que está haciéndose acá. Pero darle esa situación de autosostenibilidad. Y creo que Porongo tiene mucho más futuro que inclusive que La Guardia, que todo ese tipo de cosas, porque todavía está virgen, que todavía está todo por planificarse, todavía hay muchas cosas lindas que tiene Porongo, que no está contaminado en cierta manera. Entonces creo que ahí viene un poco de los objetivos principales, y que el elemento principal es la revalorización urbana de esa parte de ahí, para que esta cosa quede con una calidad urbana de atraer justamente la parte del turismo, que es lo que quiero tener, que es muy distinto a hablar de La Guardia que hablar de Porongo. Tiene dos caracteres muy diferentes en su concepción en sí mismo. Entonces creo que ahí viene un poco el objetivo general. El objetivo específico significa, ¿sabe qué tenemos que hacer para que esto genere más turismo, más redes de turismo? Ahí está un poco hablando de turismo, tal vez en la parte mismo del Piraí, que remata en Porongo, ¿no es cierto? La carretera con una ciclovía triple, iluminada, con lo que se te ocurra, porque la gente haga toda una serie de recorridos, y el fuerte está dado en la gastronomía de Porongo, o los lugares de hotelería en Porongo, donde tengo un montón de centros de turismo, piscinas, tengo caídas de agua, tengo todo. Perfecto. Porongo empieza a ser un poco el elemento principal, si se quiere. Hay una situación que en cierta forma se va dando en todas las ciudades, ¿listo? Por la cercanía que tienen las grandes urbes. Y lo vamos a tener, por ejemplo, voy a dar unos ejemplos muy ciertos, con el caso de la ciudad de Río de Janeiro. Río de Janeiro tiene en cierta forma una ciudad que es, dos ciudades que son muy fuertes. Una que es Cabo Frío, que está en el costado mismo de la parte del mar, del océano mismo, que es un codito que va teniendo, que tiene una valorización muy fuerte de turismo. Y el otro es, quizá lo más importante, que es la Samaipata de Río de Janeiro, es Petrópolis, ¿no es cierto? Ciudades que han crecido a través del turismo, muy fuerte, para toda la urbe, para todo el manicomio que significa las urbes en sí de forma urbanas. Entonces creo que ahí, lo mismo pasa, por ejemplo, con San Pablo. Su situación de descanso es Guarujá, de cierta forma, como una ciudad de descanso, ¿no es cierto? En este caso lo tenemos a mano, Porongo, que está ya en este momento, está haciendo, todos los domingos, antes que ir a Cotoca, vámonos a Porongo, ¿listo? Entonces, en bicicleta, en moto, lo que se te ocurra, ¿listo? Entonces, creo que el tema Porongo tiene esa vocación que tengo que hablarle un poco en los objetivos específicos, cómo crecer Porongo como una ciudad de turismo, prácticamente de servicio a la ciudad de Santa Cruz. Ese es un poco el enfoque que tengo que tenerlo en el objetivo general y en el objetivo específico. Entonces, creo que en ese sentido, vamos a parar un poco acá. Voy a tener un poco el tema de hablar ahí entre medio. Mañana continuamos con Luna, área 51, lo que corresponda a esa parte. Hay que mejorar mucho más esta cosa, el enfoque en este sentido, por favor. Y los voy a cortar acá, chicos, que estoy ya sobre la hora. Uy, 11 menos 5. ¿Así es la hora? Sí, así es.
Oiga, se me fue la mano, ¿eh? Me van a tener que devolver las horas extras ustedes, ¿eh? Por favor. Entonces, pero no importa, ¿listo? Creo que ha sido productivo la cosa. Mañana continuamos, chicos, con los grupos que faltan, ¿listo? Bueno, los veo entonces. Un abrazo grande. ¿Perdió Bolivia? ¿Ganó Bolivia? ¿No saben? Perdió. No ganó. ¿Nos ganaron? Perdió Bolivia. Ah, mi Dios. Yo lo acabé 1-0 cuando me vine a entrar a clase, ¿no? Era de esperar siempre. Jugamos como siempre y perdimos como siempre, ¿no es cierto? Así que de vuelta, pues, ¿no? Bueno, chicos, los veo entonces, ¿ya? Los veo mañana. Buenas noches, arquitecto. Hasta luego. Gracias.